Buenos días, yo soy la doctora Cintia Rivero. Vamos a hablar de infecciones de piel y partes blandas. En la agenda que vamos a hablar, vamos a realizar la definición, la incidencia de la patología, la clasificación en no supuradas, supuradas y, según la gravedad, en leve, moderadas y graves. Y vamos a hablar un apartado especial sobre mordeduras de animales. Bueno, las infecciones de piel y partes blandas es un desbalance entre los mecanismos de defensa de la barrera cutánea y los microorganismos que las afectan. Estos microorganismos penetran la piel a través de heridas traumáticas, de quemaduras, de mordeduras, de complicaciones de cirugías que pueden ser de origen endógeno o de focos de infecciones a distancia por diseminación. La incidencia de las infecciones de piel y partes blandas, principalmente, estos son los datos que tenemos de Estados Unidos, que tiene una incidencia anual de 32,1 casos por 1000 pacientes por año. La tasa de mortalidad asociada a los 30 días posteriores al episodio fue de 2,6 para el 2010 y un 4,6% para el 2020. Y la tasa de recurrencia alcanzó el 26,3%. Los costos promedios de cada episodio de infección de piel y partes blandas fue de $3.334. Bueno, en Argentina no tenemos estos datos para hacerlo comparativo, pero tenemos la red HUNET que nos da los datos locales del país. En la red HUNET, de los casos de infecciones de piel y partes blandas, fueron 3.836 casos recuperados, de estos cuales el 70%, 2.631 aislamientos, fueron hospitalarios y la frecuencia principalmente fueron por Staphylococcus aureus, por E. coli, por Klebsiella y Pseudomonas. Y un 30%, un total de 1.155 muestras, fueron de la comunidad. Y los gérmenes más frecuentes fueron Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus fecalis y Streptogalactiae. Bueno, dentro de las patologías, los causantes más frecuentemente de las infecciones de piel y partes blandas son el Staphylococcus aureus y el Streptopiógenes. En los pacientes hospitalizados predominan más los bacilos gram negativos y también, según la localización de las lesiones, son distintos gérmenes. Por ejemplo, tenemos el Cutibacterium acne o el anteriormente llamado Propionibacterium acne. Predomina principalmente en lesiones en la cintura escapular o en la región craneana. El Staphylococcus lugdunensis en zonas más infradiafragmáticas y el enterococo más en la región inguinal. Bueno, de los datos en Argentina, como vemos en el mapa, que tenemos una prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente en Argentina del 42,6%. Y en Mendoza, en la región de Cuyo, predomina un 25,9%. Estos son los datos del 2023. Estos datos también son de la red HUNET, donde vemos con el pasar de los años que hay una disminución principalmente en las infecciones causadas por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Partimos del 2010, donde hubo un 65,5% y actualmente, bueno, no sabemos los datos del 24-25, pero los últimos datos publicados son del 2023, donde muestra que la tasa ha disminuido a un 43,4%. Dentro de los gérmenes de los bacilos gram negativos que predominan en las infecciones de piel y partes blandas, principalmente son la Escherichia coli, la Klebsiella y la Pseudomonas, con estas sensibilidades en toda la Argentina. Bueno, dentro de las infecciones de piel y partes blandas, como dijimos recién, los gérmenes más frecuentemente que la causan son el Staphylococcus aureus y el Streptopiógenes. Y los factores de riesgo de la población que los hacen más susceptibles a tener este tipo de infecciones son diabéticos, obesidad mórbida, insuficiencia vascular periférica, historias de mordeduras de animales, traumatismos, viajes recientes y exposición a antibióticos. La clasificación de infecciones de piel y partes blandas
se pueden hacer dos clasificaciones, por las características clínicas en no supuradas y supuradas, y por la gravedad en leve, moderadas y graves. Dentro de la clasificación de las infecciones no supuradas tenemos al impétigo, el ectima, erisipela, celulitis no purulenta. Y dentro de las infecciones supuradas tenemos los forúnculos, antrax y los abscesos. Dentro de sus formas graves de presentación de infección de piel y partes blandas encontramos la fascitis necrotizante, la mielonecrosis y la gangrena gaseosa. Bueno, vamos a hablar de cada una de ellas para ir entendiendo la patología. Como tenemos en el gráfico acá, vemos las distintas capas de la piel de la epidermis. Entonces tenemos la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, la fascia y el músculo. Vamos a empezar por la parte más superficial, por las infecciones que afectan la epidermis, dentro de ellas el impétigo. El impétigo es una piodermitis superficial que afecta a la epidermis y cura sin dejar cicatriz. Pueden presentarse a veces unas ampollas epidérmicas que se rompen con facilidad dejando costras milicéricas, afectando las zonas expuestas. El ectima, como vemos en la foto, el ectima es un impétigo de mayor invasividad que lleva capas más profundas de la piel y este puede dejar cicatrices. Los agentes etiológicos más frecuentes es el Streptopiógenes y el Staphylo aureus. Y el diagnóstico es clínico. Los factores que predisponen al impétigo son la sudoración excesiva por exceso de calor, higiene local deficiente, afectaciones atópicas recurrentes, otras lesiones como quemaduras, enfermedades eruptivas, traumatismo cutáneo o picaduras de insecto, factores inmunológicos del huésped, algún tipo de inmunosupresión y colonización recurrente con estafilococos en la piel y las mucosas. Bueno, el impétigo también se clasifica en impétigo ampollar, que son ampollas que se rompen y dejan erosiones. El mecanismo de infección es a través de la toxina exfoliativa, afecta con mayor frecuencia a neonatos, se localizan principalmente en tronco y en los niños en axila, cuello y en la zona del pañal. Resuelve espontáneamente, sin dejar cicatriz en semanas y puede asociarse a síntomas sistémicos como fiebre, astenia, diarrea. Puede propagarse por autoinoculación y complicarse con infecciones invasivas como celulitis. Hay que hacer diagnóstico diferencial con la dactilitis ampollosa, como vemos en la figura, que son más localizadas, que afectan a niños entre 9 meses y 16 años. Son ampollas sin prurito, purulentas, que se llenan de líquido, que pueden ir de 10 a 30 milímetros de diámetro y están localizadas principalmente en la grasa de las almohadillas de la porción distal de los dedos de las manos y raramente en los dedos de los pies, como vemos en las figuras. Bueno, el tratamiento del impétigo, hay dos tipos de tratamiento. El tratamiento que es local de la lesión y tratamiento sistémico cuando lleva ya una gravedad moderada. El tratamiento local, que son las medidas de higiene local, es lo más importante, el baño con agua y jabón neutro. También se pueden hacer curaciones con agua blanca de Codex o agua de Alibur diluidas a la mitad y también la colocación de ungüentos tópicos como ácido fusídico en ungüento o crema 3 veces por día durante 5 días. También se puede colocar mupirocina como ungüento en personas un poco más grandes y no tanto en niños y que no sea una extensión muy extensa el impétigo, también se puede colocar. Y dentro del tratamiento sistémico, cuando ya hay afectación de gran proporción de piel, el tratamiento es con antibióticos locales como con Bactrim, trimetoprim sulfametoxazol, un comprimido del Forte cada 12 horas durante 5 a 7 días o amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por 5 días. Los que son alérgicos a la penicilina pueden recibir clindamicina, minoxicilina o doxiciclina.
Bueno, ¿qué complicaciones puede tener el linfético? El linfético puede tener dos complicaciones muy importantes como son la glomerulonefritis postestreptocóxica, que aparece a las semanas de la infección cutánea, y el síndrome de la piel escaldada. Esto generalmente se ven en los primeros años y principalmente se produce por la carencia de anticuerpos antitoxina exfoliatina y por la imposibilidad de los riñones de eliminar esta toxina se acumulan. Entonces, la búsqueda de anticuerpos anti-streptolicina O solo provee información de contactos recientes con el paciente en los casos cuando existe la sospecha de glomerulonefritis postestreptocóxica, por lo que no está indicado en forma rutinaria en estas patologías. La respuesta a la ELO es débil en los pacientes con impétigo estreptocóxico. Bueno, las medidas de prevención, como dijimos anteriormente, durante el tratamiento también, es la buena higiene, utilizar agua y jabón neutro, evitar las excoriaciones por rascado y diseminación de la infección por autoinoculación, no compartir toallas y ropa, el lavado de manos, hay que hacer mucho hincapié siempre en el lavado de manos y los niños deben reintegrarse al colegio o al club luego de 2 días de haber iniciado el tratamiento antibiótico. Bueno, las infecciones dentro de las, vamos a seguir hablando de las infecciones no supuradas, está la erisipela, que afecta a la... La erisipela, entonces, es una infección aguda de la piel que compromete la dermis superficial con marcado compromiso de los vasos linfáticos subyacentes. La placa eritematosa caliente. Bueno, la erisipela es una infección aguda de la piel que compromete la dermis superficial con marcado compromiso de los vasos linfáticos subyacentes. Se observa una placa eritematosa, caliente, de bordes netos, no sobrelevados, eritematosa o purpúrica, puede ser ampollar a veces y a veces en partes necróticas. Se acompaña principalmente de adenopatías regionales y a veces linfangitis. La localización más frecuente es en miembros inferiores, principalmente también formando parte de los llamados complejos varicosos. La etiología principalmente son el Streptococcus piógenes y los estreptococos del grupo G, C y B. La etiología estafilocóxica es menos frecuente y ocurre en pacientes con trastornos de la circulación linfática, traumas penetrantes o inyecciones de Los factores predisponentes de la erisipela pueden ser sistémicos o locales. Los sistémicos son obesidad, diabetes, alcoholismo, cirrosis, inmunosupresión y en la edad la inmunosenescencia es un factor de riesgo. Y los locales, linfedema e insuficiencia venosa. El diagnóstico es clínico y cuando hay compromiso sistémico, el cuadro de erisipela se considera moderado a grave con los aumentos de los reactantes de fase como los glóbulos blancos, la eritro y la PCR. El tratamiento de la erisipela puede ser cefalexina, amoxicilina, amoxiclavulánico o clindamicina. Bueno, ahora vamos a ir a la parte más profunda. Entonces hay afección de dermis y de tejido celular subcutáneo, que es la celulitis. Entonces, la celulitis ingresan las bacterias a través de la ruptura de la barrera dérmica con compromiso del tejido celular subcutáneo. Acá, al ser una infección profunda, algo característico es la ausencia de límites netos debido a que se extiende profundamente y se puede o no asociar a úlceras. Las etiologías más frecuentes generalmente son el Streptopiógenes y el Staphylococcus aureus. En los pacientes generalmente que tienen puertas de entrada, intertrigomicótico u onicomicosis, principalmente en los miembros inferiores, esas zonas son puerta de entrada para Staphylo aureus meticilino resistente. Los pacientes que tienen VIH predominan principalmente como gérmenes causantes los bacilos gram negativos o flora polimicrobiana. En diabéticos también bacilos gram negativos como Pseudomonas,
estreptococos del grupo y gérmenes multiresistentes. Los pacientes que han tenido heridas y han caído en agua dulce, hay que buscar aeromonas hidrófilas. En los pacientes que tienen heridas en aguas saladas, hay que buscar vibrios, principalmente el Vibrios vulnifucus. En las personas que manipulean carne cruda, principalmente hay que buscar Erysipelotrix russifatae y los neutropénicos bacilos negativos. Dentro de la celulitis, los factores predisponentes, principalmente locales, como lesiones traumáticas, escoriación, intertrigo, interdigital y traumatismo cerrado. Cabe destacar acá también los vaciamientos ganglionares en miembros superiores, lesiones en tronco en mujeres con mastectomía y tejidos afectados por radioterapia, celulitis previa, uso de drogas endovenosas, mordeduras de animales, picaduras de insectos y uso de piercing. Dentro de los sistémicos tenemos obesidad, alcoholismo, cirrosis, inmunodepresión, infección por algún inmunocompromiso, diabetes. El diagnóstico es clínico, donde vamos a encontrar edema, eritematoso, caliente, sin límites netos y con dolor local. Con mayor frecuencia se da en miembros inferiores y es de inicio brusco. El cuadro se puede extender y puede llevar a un cuadro sistémico causando fiebre y sepsis. La duración del tratamiento va de 7 a 10 días. Los factores de riesgo para tener Staphylo aureus meticilino resistente son principalmente ser atletas o participantes de deportes de contacto, consumidores de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres, personal militar, personas en condiciones de encierro, residencias o refugiados, pacientes con neumonías graves, historias de colonización e infección reciente por Staphylo aureus meticilino resistente, historia de consumo reciente de antibióticos y habitantes de regiones geográficas con elevada tasa de prevalencia. Bueno, ahora vamos a hablar de las infecciones de piel y partes blandas supuradas. Vamos a ir a la foliculitis, los forúnculos, antrax y abscesos. Los forúnculos es la infección del folículo piloso con una perifoliculitis que desorganiza la dermis. El nódulo inicialmente es doloroso, firme, rojizo, se convierte rápidamente en fluctuante con tendencia a drenar su contenido hacia el exterior, como vemos en los dibujos. La forunculosis es la aparición repetida y simultánea de varios forúnculos. El antrax es la confluencia de varios folúnculos hasta formar un absceso profundo, que puede alcanzar tanto la grasa subcutánea como múltiples bocas por donde drena pus. La localización frecuentemente de esta patología es en la zona pilosa, donde hay cuello, cara, espalda, axilas y glúteos. Los gérmenes predominantes es el Staphylo aureus y dentro de los aureus, principalmente el aureus meticilino resistente en el 82%. Este se transmite por contacto directo y vomites. Las manifestaciones clínicas son un nódulo inflamatorio, rojo y doloroso, centrado por el orificio de un folículo piloso que se acompaña de un intenso edema local. También puede evolucionar a un absceso dejando cicatriz. Los factores predisponentes locales, como roce, transpiración, alteraciones de la barrera cutánea, sudoración excesiva y falta de higiene. Y generales como obesidad, diabetes, neutropenia, tratamiento prolongado con glucocorticoides, inmunosupresión, insuficiencia renal crónica y contacto con personas con forúnculos. La forunculosis puede complicarse ocasionalmente causando bacteremia, sepsis y diagnóstico diferencial principalmente con una hidradenitis supurativa. El diagnóstico es clínico, el tratamiento es local con buena higiene, con agua y jabón, y se puede colocar también fomentos tibios con agua de Codex o agua de Alibur. Antisépticos que no modifiquen el pH de la piel, como son yodopovidona y clorexidina. En los casos que requiera tratamiento quirúrgico,
se hace el drenaje quirúrgico acompañado de un tratamiento sistémico. Cuando hay una celulitis circundante, cuando las lesiones son múltiples o cuando la localización es en rostro, en inmunodepresivos y que existe un compromiso sistémico. El tratamiento principalmente puede ser trimetoprimab sulfametoxazol de 5 a 7 días o tetraciclinas como doxiominociclina en personas mayores de 8 años. Bueno, ¿cómo va a ser el manejo de las infecciones? El manejo principalmente va a ser ambulatorio en todos los pacientes que no tienen signos o síntomas de enfermedad sistémica y que no tienen comorbilidades de riesgo. El manejo ambulatorio con administración de terapia parenteral o en una guardia, en el sistema de emergencia, son pacientes con signos sistémicos pero que no presentan comorbilidades de riesgo. O bien que tengan signos sistémicos de infección, pero tienen comorbilidades que lo pueden llevar a la descompensación hemodinámica. El manejo en la sala general van a ser los pacientes con signos sistémicos de infección que requieren tratamiento parenteral y potencialmente la necesidad de tratamiento quirúrgico de limpieza. Y el manejo en terapias intensivas van a ser en los pacientes que tienen que presentan hipotensión o tienen inmunosupresión o una progresión rápida que lleva potencialmente a riesgo de muerte. Bueno, ahora vamos a hablar de las infecciones necrotizantes. A estas las vamos a nombrar solamente donde están. La celulitis necrotizante, que afecta principalmente la piel y la fascia superficial, sin alcanzar la fascia muscular o profunda. La fascitis necrotizante, que afecta la fascia superficial y la muscular, y la mionecrosis, que afecta la masa muscular. Estas infecciones son rápidamente progresivas en piel y en los tejidos blandos, llevando a una destrucción y a una necrosis de toda la fascia y la grasa. Se caracteriza principalmente por la friabilidad de la fascia superficial, puede tener un exudado grisáceo, hay ausencia de pus, lleva una toxicidad sistémica y tiene una altísima mortalidad. Por eso, ante la sospecha de cualquiera de estos, directamente tienen que derivar al hospital, a la guardia y no perder tiempo en el centro de salud. Los gérmenes principalmente que las causan pueden ser, la mayoría de las veces son polimicrobianas, pero a veces las pueden causar los Clostridium, la Aeromona, el vibrio, hongos, etc. Acá lo principal es un tratamiento multidisciplinario, es decir, cirugía, antibióticos y cuidados intensivos si así lo requieren. Bueno, en este cuadro vemos principalmente dentro de todas las infecciones de piel y partes blandas, las no supuradas y las supuradas. Las no supuradas, celulitis y erisipela, en su forma leve, que se pueden tratar con antibióticos por 5 días. En las moderadas también con antibióticos. Algunos requieren tratamiento parenteral por 7 días. Y cuando hay una sospecha de las infecciones supuradas, ya sea abscesos, colecciones, celulitis extensas, infecciones severas y necrotizantes o gangrena de Fournier, no hay que perder el tiempo tratando de hacerle algún tipo de tratamiento en el centro de salud. Directamente se deriva con una nota de urgencia, sospecha de gangrena de Fournier, sospecha de fascitis necrotizante, directamente al hospital porque los minutos son muy importantes para no perder el tiempo y que reciba el tratamiento, que es una limpieza quirúrgica y el antibiótico en el momento adecuado. Entonces, cuando existe cualquiera de estas infecciones necrotizantes, ya sea por un dolor intenso, por una lesión visible que no concuerda lo que estoy viendo con el dolor del paciente, que toda la zona está anestesiada, que yo lo veo al paciente en mal estado general, sudoroso, con fiebre.
si presenta algo de eso el paciente, si crepita la lesión, si está indurada o yo lo veo como piel normal, pero al solo roce le duele mucho al paciente, esto es un factor de riesgo para derivarlo de urgencia a un centro de mayor complejidad. Bueno, vamos a hablar también de las patologías más frecuentes que podemos encontrar en los centros de salud, como son las mordeduras por animales. El 60 al 80% de las mordeduras son causadas por perros y un 20-30% por gatos. Es una lesión o herida producida por los dientes de los animales que pueden producir laceraciones, avulsiones o punciones locales. Generalmente afecta a los niños, principalmente de sexo masculino, de 4 a 7 años. Los gérmenes principalmente son los gérmenes de la cavidad oral del animal, como Streptococcus, Moraxella, Neisseria, Fusobacterium, Poriromonas, Prebotelas, la Pasteurella multósida y la Capnocitófaga canimorsus, por mordeduras de perros principalmente. El diagnóstico es con la anamnesis dirigida y hay que ver los factores de riesgo. Bueno, estas son principalmente las especies que causan la mordedura de los perros. Principalmente puede causar leptospira, virus de la rabia, Clostridium tetani. El gato, la Bartonella genseslae, roedores leptospira, la rata spirillum, los monos herpes, los caballos el Rhodococcus equino, entre otros. Y la mordedura de hombre también puede coinfectar con hepatitis B, C, HIV, entre otros. Bueno, las heridas por mordeduras que tienen un alto riesgo de infección se clasifican dentro de la naturaleza de la herida, si es una herida profunda, puntiforme, contaminada, que genera una marcada destrucción tisular, edema y mala perfusión, heridas en las manos, pies, cara o en la zona genital, heridas con sospecha de afección de articulaciones o mordeduras cerca de implantes protésicos de articulaciones. También por las características del paciente, donde se produce un deterioro de la respuesta inmunológica, si es inmunodeficiente por alguna enfermedad, por enfermedad hepática crónica, por asplenia, por diabetes o menores de 2 años. También por estasis venosas o linfáticas preexistentes a la mordedura o portadores de válvulas cardíacas protésicas. Y por la especie que muerde, si es la especie humana o algún gato. Bueno, dentro de las mordeduras se les va a indicar profilaxis, principalmente con amoxiclavulánico. Puede ser también con Bactrim, más metronidazol o clindamicina o levofloxacina. Lo importante es iniciar los antibióticos dentro de las 12 horas y la duración va de 3 a 5 días. Otra cosa que es importante que se realice una buena higiene de la herida y en caso de que requiera puntos, nunca cerrar en forma hermética los puntos, sino por aproximación, dejando unos centímetros entre punto y punto. También tenemos que aprovechar la oportunidad para ver el estado de inmunización, si requiere la vacuna antitetánica o la triple celular, y si también al no conocer la fuente, si es un perro de la calle que no tiene vacunas, ver la posibilidad de las vacunas antirrábicas. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Cualquier pregunta, estoy a su disposición. Desde ya, muchas gracias.